Bienvenidos a PPR Global. Hoy Putin está completamente indefenso ante una ola masiva de agitación que barre Rusia. Esta semana, Rusia está bajo una presión extrema. Escenas dramáticas de puro caos, pánico y miedo están surgiendo simultáneamente de todos los rincones del país. Drones ucranianos deslizándose bajo en el cielo y la nueva ola de ataques ucranianos sobre Rusia, que comenzó el 22 de agosto, sigue en curso hasta el 24 de agosto, el momento en que preparamos este video, y esto finalmente está obligando al Kremlin a abandonar sus mentiras. Más allá de eso, los efectos de que Putin está perdiendo la guerra están descendiendo como una pesadilla sobre 146 millones de rusos. La guerra finalmente ha llegado a la puerta de una sociedad que durante 3 años ha estado diciendo «esto no nos concierne», y esta situación se volvió aún más grave el pasado fin de semana. Drones ucranianos que han estado atacando almacenes de Wildberries durante meses ahora han cambiado su enfoque a Ozone, el segundo minorista más grande de Rusia, y esto marcó una fase mucho más peligrosa de la campaña, ya que el objetivo ya no era solo una empresa, sino toda la red de comercio electrónico de Rusia, es decir, la vida diaria de millones de personas. Hoy en PPR Global estamos presentando todo este panorama. En la mañana del 22 de agosto, un centro logístico de Ozon en Orenburg fue envuelto en llamas. La enorme bola de fuego que se eleva en la pantalla y el humo negro visible desde kilómetros de distancia ya no provenían de una línea de frente lejana, sino de las propias ciudades de Rusia. Bueno, queridos amigos, otra mala mañana. Hoy el almacén de Ozon en Orenburg está en llamas. Escribieron que 300 personas fueron evacuadas. Durante el ataque al centro logístico de Ozon en Dagestán, un dron que se acercaba desde el medio de una multitud fue recibido con disparos caóticos de personas armadas con rifles de asalto, sumiendo al público en pánico y caos. Pero antes de comenzar, necesitamos un poco de ayuda. Análisis independientes de guerra y geoestrategia como este han sido suprimidos por algoritmos recientemente. Suscribirse, dar me gusta al video y dejar incluso un comentario de una sola palabra nos ayuda directamente a superar esta supresión. ¿Qué crees que es la causa de esta crisis? ¿Qué quieres decir que? La guerra. ¿Qué más? Todo estaba bien antes de eso. En otro centro de Ozon, en Chapaevsk, la enorme instalación, que albergaba más de 40 millones de productos, se detuvo por completo. Y más de 500 empleados fueron evacuados, pero esto fue solo un rincón de ese sombrío panorama. Ese mismo fin de semana, mucho más al norte, San Petersburgo estaba en llamas. Cuando un enorme almacén de 82.000 metros cuadrados en el distrito Pushkin de la ciudad se incendió, los bomberos lucharon por contener las llamas debido a la falta de agua. 192 personas y 56 vehículos fueron enviados al lugar. El cielo teñido de naranja y la enorme cortina de humo que cuelga sobre la ciudad que ves en la pantalla son las huellas de este incendio. En la noche del domingo 24 de agosto, Ucrania amplió esta campaña y 3 grandes almacenes de Ozon fueron atacados por drones en una sola noche. Estos incluían un almacén en el Parque Industrial Tube en Dagestán. Honestamente, estamos tan cansados, realmente todos están al límite, enojados. Hacemos nuestro mejor esfuerzo por contenernos, pero honestamente estamos muy cansados. Solo estamos esperando que esto finalmente termine y se solucione. Por primera vez en la historia, Putin se ve obligado a justificar esta guerra ante su propio pueblo, pero no puede, porque ya no tiene una sola respuesta creíble que ofrecer. El enemigo está tratando de intimidarnos y perturbar las elecciones. No lo permitiremos. Estoy seguro de que este intento de influencia informativa y psicológica en la sociedad rusa también está condenado al fracaso. Sin duda, continuaremos fortaleciendo la estatalidad rusa y la legitimidad del poder al mismo tiempo. La guerra finalmente ha cubriendo un área de aproximadamente 130.000 metros cuadrados, un almacén en Nevinomysk, Krai de Stavropol, cubriendo un área de aproximadamente 93.000 metros cuadrados, y un almacén en la región de Enem de Adigueya, cubriendo un área de aproximadamente 91.000 metros cuadrados. Vamos a ver, un chico ruso que es miembro de Ozon admite abiertamente cómo los ataques de Wildberries a Ozon han dejado su marca en los rusos.
Bueno, ahora Ozone definitivamente está en llamas. Ya no son solo rumores, es un hecho. Quiero mirar a los que odian a los ojos, a los que escribieron en mis comentarios que Ozone nunca sería bombardeado, que Ozone es intocable, mis narices. Hombre, no les importa dónde golpean, para ser honesto. Golpean donde quieren, así que BlackRock, lo que sea, métete esos comentarios por el culo. Lo diré de nuevo. Entonces mira, los rusos ya han aceptado lo que Putin está luchando por aceptar. Están admitiendo la derrota con pánico y miedo. Mira, esos maricas ucranianos ya están apuntando a Ozone y Lenta, maldita sea. Porque todas estas acciones tendrán consecuencias, chicos. Las consecuencias no serán muy buenas. Todos estos gerentes efectivos, toda esta televisión maldita sea, siempre nos dicen que todo está genial. Por supuesto, todo está genial. Estamos de buen humor, maldita sea. Peskov promete venganza contra los ucranianos por los ataques a Ozone. Vamos a escucharlo. En cuanto a las huelgas, una vez más destacan la esencia del régimen de Kiev. Y aquí lo principal, por supuesto, es recordar las palabras del presidente. Tú mismo abriste la caja de Pandora, ahora recibe una respuesta. Las respuestas en Kiev se sienten cada día, cada noche y se seguirán sintiendo. Y este incendio ha llegado hasta las mismas puertas de la capital. Mientras los centros logísticos más grandes de la región de Moscú se incendiaban, una escena completamente diferente se desarrollaba en las autopistas que conducen a la ciudad. En la autopista M4 Don, en dirección a Moscú, se formó una enorme fila de vehículos que se extendía casi 9 kilómetros mientras los conductores esperaban por gasolina. Sin embargo, Zelensky está declarando las verdades que son evidentes para la sociedad rusa y el mundo que acabamos de mostrar. Vamos a ver. Putin espera que estemos cansados. Sabemos que él es mortal. Nunca nos entendió. Ahora no tendrá tiempo. Querías tomar toda nuestra Ucrania, toda nuestra tierra. En cambio, perdiste tus refinerías, tu flota, tus ganancias y toda tu generación, que fue puesta en la picadora de carne. Querías sacarnos del mapa. Ahora no estás en la agenda internacional de la civilización futura. Durante 27 años, el líder de Rusia ha estado hablando de grandeza y Rusia está haciendo cola para la gasolina. Y miras al futuro con optimismo, ni en lo más mínimo. La imagen que ves en la pantalla habla por sí misma. Una avalancha de coches y camiones se extiende hasta el horizonte, llenando completamente el carril derecho. Sus motores están apagados, inmóviles, esperando impotentes a que la fila avance. La escena es la misma en otras rutas que conducen a la capital. Coches esperando gasolina y kilómetros de camiones incapaces de entregar su carga están bloqueando las carreteras durante horas. Me preocupa Rusia porque la situación, como puedes ver, es tensa. Y es muy extraño que un país tan rico... Recursos naturales. Estamos obteniendo gas de Turquía y ahora estamos obteniendo gas de Bielorrusia. Así que hay mucho que es difícil de entender, por supuesto, pero tal vez ni siquiera debería estar pensando en ello. Pero es muy confuso, no solo para mí, sino para muchas personas en general. ¿Por qué está sucediendo esto? Teniendo nuestras propias materias primas, que vendemos a diestra y siniestra, a China, a todo tipo de otros países del tercer mundo, mientras nosotros mismos pasamos hambre. Eso es lo incomprensible, no lo sé. Y nada bueno va a salir de esto. Esa es la impresión que tengo. Y la escena no se limita solo a las filas en las gasolineras. En el puente que lleva a Crimea se ha formado una fila de 400 vehículos en dirección de salida, mientras que la entrada está completamente vacía. La gente acude en masa a la región de Krasnodar en busca de gasolina, mientras que otros simplemente se están yendo. Al mismo tiempo, el cruce fronterizo entre Rusia y Abjasia está bloqueado con un volumen de tráfico 6 veces superior al nivel normal. Decenas de miles de rusos inundaron Georgia esta semana. Las filas en la frontera se extendieron durante horas, y en pocos días, este paso se ha convertido nuevamente en un símbolo de escape.
Según las cifras publicadas por el Servicio Federal de Aduanas de Rusia, más de 19.000 personas cruzaron por este punto de control cada día, el 15 y 16 de agosto. El 18 de agosto, el número superó los 20.000. El servicio señaló que esto superó significativamente las cifras de los mismos periodos en años anteriores. Y además de todo esto, enjambres de drones ucranianos, deslizándose bajo en la oscuridad de la noche, se han convertido en una vista casi común sobre las ciudades rusas. La narrativa oficial todavía explica esta escena como la temporada de vacaciones, pero cuando la gente de un país está simultáneamente haciendo fila durante horas para obtener gasolina e inundando las rutas de salida, esto no es una vacación. Es la esencia misma de un sentido de inquietud que crece silenciosamente. ¿Cuál crees que es la razón de las filas? No lo sé. La forma en que se dirige el país, creo. ¿Qué opinas sobre eso? Solo ira. La situación es realmente mala, quiero decir. En 10 minutos habré estado en esta fila durante 3 horas y todavía no se mueve. ¿Qué puedes cambiar aquí? Sabes cómo es. Incluso una persona soviética rusa se acostumbra a todo, así que simplemente aguantamos y esperamos. ¿Cómo te sientes acerca de todo esto? Frustración. En la raíz de todo este caos se encuentra un único error crítico que ha alterado el curso de la guerra, y ese error pertenece directamente a Putin. Luchando por entregar municiones y equipo a las líneas del frente ante los ataques de largo alcance cada vez más profundos de Ucrania, el ejército ruso encontró una solución disfrazando los envíos militares como carga civil. El Kremlin cargó suministros militares en los camiones civiles y en los enormes almacenes de los dos gigantes del comercio electrónico más grandes del país, Wildberries y Ozon. El objetivo era hacer que la logística que se dirigía al frente fuera invisible dentro de esta vasta red civil, pero este mismo movimiento creó el objetivo perfecto que Ucrania había estado buscando durante meses, y Ucrania no dejó pasar esta oportunidad. En la mañana del 18 de julio, sus drones atacaron no las líneas del frente, sino el imperio logístico de Wildberries. Se extiende desde Elektrostal hasta Tambov y desde San Petersburgo hasta Ekaterimburgo, a 2.000 kilómetros de distancia. La lógica de Kiev era clara. Según el Ministerio de Defensa de Ucrania, estos almacenes no eran simplemente centros comerciales inocentes, sino centros logísticos de doble uso. Según el presidente Zelensky, contenían componentes de drones militares, placas de blindaje y dispositivos de visión nocturna. Sin embargo, el Kremlin rechazó completamente esta narrativa. Según la parte rusa, las instalaciones eran completamente civiles y los ataques fueron actos de terrorismo. Las investigaciones independientes, sin embargo, se situaron en un punto intermedio. Mostraron que efectivamente se realizaron compras voluntarias para el ejército, pero no se pudo probar de manera definitiva que la empresa suministrara sistemáticamente al ejército. Los ataques a la infraestructura de Wildberries son ataques a civiles. Al atacarnos, los terroristas están encubriendo sus verdaderos motivos y acusándonos de supuestamente vender bienes militares. Pero desde la perspectiva de Ucrania, incluso esta incertidumbre era suficiente. En el momento en que un almacén contenía tanto bienes civiles como militares, dejaba de ser un objetivo puramente civil. Y esto fue lo que realmente puso a Rusia en un aprieto. Mientras que un dron cuesta unos pocos miles de dólares, un misil de defensa capaz de derribarlo cuesta cientos de miles. Y el área que necesitaba ser protegida era todo un continente. La única salida de Rusia fue distribuir los suministros en almacenes más pequeños y dispersos. Pero incluso esto no era una solución, era una admisión de derrota. La justificación militar era solo una cara de la moneda. La Segunda Guerra era una guerra económica que afectaba a un área mucho más amplia. Vuelve a la fe que esos bastardos europeos y americanos nos quitaron. Tendremos que volver, carajo, otra vez a las papas y el arenque, porque carajo, llegaremos a esto de todos modos.
Con este botón nos apagarán carajo las tarjetas, los sistemas de pago C. A lo largo de agosto, el número de instalaciones afectadas superó las 20. Desde la enorme instalación de 250.000 metros cuadrados en Kolodino hasta Ekaterimburgo, más allá de los Urales, las imágenes satelitales documentaron que 7 de los 10 almacenes más grandes habían sido puestos fuera de servicio. Las cifras eran asombrosas. Según los cálculos de Forbes Rusia, el daño total ascendió a 800.000 millones de rublos, o aproximadamente 10.000 millones de dólares. Se informó que, incluyendo las pérdidas indirectas, el impacto total alcanzó 15.000 millones de dólares. Aquí ves lo que está pasando, ¿verdad? Ayer estaba cargando aquí, llevando mercancías a otro almacén en la región de Moscú, y esta mañana el jefe llamó y dijo: ve, tienes que cargar, tenemos que transportarlo de todos modos. Pero el verdadero golpe no lo sintió la corporación gigante. Fueron los cientos de miles de pequeños vendedores que operaban bajo su paraguas. Casi 400.000 negocios se vieron directamente afectados, y algunos vendedores perdieron casi todo su inventario de la noche a la mañana. Además, cuando Wildberries invocó la cláusula de fuerza mayor en su contrato e intentó trasladar la carga de la pérdida a los vendedores, la indignación evolucionó de un sentimiento abstracto contra la guerra a una dificultad económica muy concreta. Y este costo no solo permaneció en el balance de la empresa, se trasladó directamente a la vida diaria de los consumidores en forma de tiempos de entrega prolongados y estantes vacíos. Este es nuestro trabajo, es así, ¿entiendes? Así que tenemos que hacerlo. Y me enteré por el jefe que el almacén en el que estuve ayer se quemó completamente durante la noche. ¿Entiendes, verdad? Hoy llevaré la carga a otro lugar. Por supuesto, no diré dónde, pero también está en la región de Moscú. Maldita sea, no sé, uno tras otro están siendo atacados cada noche, ¿eh? La chispa más peligrosa de este incendio económico se estaba encendiendo en un lugar invisible, el sistema bancario ruso. Después de todo, Wildberries no era una empresa ordinaria, era un gigante cargado con una deuda masiva de aproximadamente 15.000 millones de dólares, y la mayor parte de esa deuda pertenecía a bancos vinculados al Estado, como VTB y Sberbank. El mecanismo era simple y despiadado. Cuando los pequeños minoristas perdían su inventario, los bancos que habían otorgado crédito a esos minoristas también veían sus préstamos en riesgo. A medida que los dominós comenzaron a caer, un solo incendio en un almacén desencadenó una reacción en cadena que sacudió todo el sector bancario. La situación se volvió tan crítica que el Banco Central de Rusia se vio obligado a intervenir. El Banco Central emitió directivas especiales para posponer una cadena de quiebras. Instituciones como VTB y Sberbank comenzaron a reestructurar préstamos a minoristas. Después de todo, con las crisis de combustible y la inflación en aumento ya pesando sobre el sistema, la adición de un colapso minorista era una carga que no se podía soportar, y este efecto dominó estaba afectando no solo a los bancos, sino al propio Estado directamente. A medida que las pequeñas empresas colapsaban, los impuestos que pagaban y los empleos que proporcionaban también estaban en riesgo. En otras palabras, cada almacén que se incendiaba estaba silenciosamente sacando una parte de las arcas del Estado. Aquí es donde residía el verdadero genio de Ucrania. Al atacar un solo objetivo, simultáneamente tensaba la logística que se dirigía al frente, bienes por valor de miles de millones de dólares y el sistema bancario que lo sustentaba todo. Un puñado de drones baratos estaba tocando las terminaciones nerviosas más sensibles de toda una economía al mismo tiempo. Y lo más sorprendente fue el costo de este golpe. La cantidad gastada para sacudir una cadena de suministro valorada en miles de millones de dólares era prácticamente nada comparado con el valor de la cadena, y esta carga se estaba acumulando sobre una economía ya frágil. El margen de maniobra del Banco Central de Rusia también se estaba reduciendo frente a crisis sucesivas. Las autoridades de Kiev mismas dejaron salir al genio de la botella. Comenzaron a atacar nuestras empresas civiles. Declararon públicamente el objetivo de destruir la economía rusa. Bueno, entonces, como acabo de decir, reciban la respuesta entonces. Ahora llegamos a la dimensión más invisible, pero más destructiva de la campaña, la guerra psicológica. Y para entender esta dimensión, debemos enfrentar una realidad dolorosa de esta guerra. Durante 3 años, un gran segmento de la sociedad rusa había desarrollado una coraza de indiferencia hacia la devastación que se desarrollaba en Ucrania.
Para muchos rusos, la postura era clara: esto no nos concierne, nuestras vidas son normales. Las líneas del frente estaban lejos, el sufrimiento pertenecía a otros y la comodidad permanecía intacta. Este era precisamente el combustible que permitía a Putin sostener la guerra, una mayoría indiferente, despreocupada y silenciosa. Y este era precisamente el verdadero poder que tenía Putin: millones de soldados potenciales, un vasto territorio que abarca 11 zonas horarias, fábricas que se pensaba estaban fuera de alcance y una fuerza laboral casi inagotable. Toda la estrategia de Moscú se basaba en esta misma superioridad, utilizando su tamaño, profundidad y gran número como un escudo. Y en la superficie tenía razón, porque derrotar a un ejército es una cosa, pero derrotar a todo un continente es algo completamente diferente. A lo largo de la historia, ningún invasor había logrado someter completamente esta amplitud, esta profundidad y esta población. Los ejércitos siempre simplemente se disolvían en ese paisaje infinito. Pero Ucrania se dio cuenta de una verdad mucho más profunda. Esta guerra se ganaría no en las líneas del frente, sino en la mente del ciudadano ruso común. Y el camino para llegar a esa mente no pasaba por tanques o trincheras, sino precisamente a través de la vida diaria de ese ciudadano. Porque el verdadero objetivo de Ucrania nunca fue simplemente un almacén o una refinería. El verdadero objetivo era la psicología de la sociedad rusa. En resumen, Ucrania no atacó a los millones de soldados de Rusia ni a su vasto territorio. Atacó las mentes de esos 146 millones de personas. La estrategia de Ucrania apuntó precisamente a esta armadura. No apuntaba al sufrimiento en las líneas del frente, sino a interrumpir las comodidades diarias en Moscú y Kazán. Después de todo, un paquete que no podía ser entregado al día siguiente tenía un impacto mucho más tangible en casa que una guerra que había estado en curso durante meses. Y detrás de esta interrupción había una estrategia mucho más amplia. Durante el mismo periodo, Ucrania estaba apuntando sistemáticamente no solo a las instalaciones de almacenamiento, sino también a las refinerías de petróleo de Rusia. En otras palabras, las filas para el gas que vimos no fueron una coincidencia, fueron el resultado directo de un plan. Las instalaciones de almacenamiento paralizaron las compras diarias, mientras que las refinerías paralizaron la movilidad diaria. Cuando los dos se combinaron, la guerra había penetrado ahora en la cocina de cada hogar y en el tanque de gasolina de cada vehículo. A esto se suma la ola encubierta de reclutamiento llevada a cabo silenciosamente sin que su nombre se mencionara explícitamente, y el panorama estaba completo. Por ahora, no solo eran paquetes y gasolina, sino los propios hijos de las familias quienes estaban siendo arrastrados a esta guerra, y esta era una realidad que ningún consuelo podía ocultar, y el impacto vino exactamente de donde se esperaba. Cuando las entregas comenzaron a retrasarse por días, cuando las filas para la gasolina se hicieron más largas y cuando la indignación de los vendedores se propagó en las redes sociales, las primeras grietas aparecieron en esa armadura de indiferencia. La multitud que había desestimado el sufrimiento de los civiles en Ucrania con un "no es asunto mío", ahora comenzó a preguntar ¿para qué es toda esta guerra cuando no podían recibir sus propios pedidos y tenían que esperar en fila por horas para obtener gasolina? Y este cambio fue mucho más profundo que una ira abstracta. Una guerra que había parecido distante en la pantalla durante 3 años, de repente se convirtió en una fila de gasolina de 3 o 4 horas, un pedido faltante y un estante vacío. En ese momento, cuando su comodidad fue interrumpida, ya no era posible ignorar la guerra con un "no es asunto mío". Las encuestas también confirmaron este cambio silencioso. La fatiga de guerra estaba creciendo, las expectativas de victoria disminuían y los llamados a la paz aumentaban. Sin embargo, curiosamente, este cansancio aún no se había convertido en una disposición a hacer concesiones territoriales. En otras palabras, la sociedad estaba cansada de la guerra, pero no parecía estar lista para rendirse. Como han enfatizado repetidamente los observadores independientes, lo que determina el destino de un sistema autoritario no es la presencia de ira, sino exactamente cuándo esa ira superará completamente el miedo. Y este umbral no se refleja en ninguna encuesta, ninguna elección. Un día, en un momento completamente inesperado, de repente se cruza. Esto es precisamente lo que Ucrania logró con esta campaña, acercando ese umbral un paso más cada día, y la lógica que los analistas destacaron era simple. Cuanto más injustificado parece el sacrificio exigido a una sociedad, más difícil se vuelve a hacer que esa sociedad lo acepte. Ucrania estaba erosionando esa justificación un poco más cada día. Y este fue un golpe mucho más duradero que ganar un solo kilómetro en las líneas del frente, porque mientras el territorio puede cambiar de manos, una vez que la creencia de una sociedad en la guerra se tambalea, reconstruirla es mucho más difícil. Pero a medida que crece esta ira, ¿qué le queda a Putin? Aquí es donde se hace evidente por qué la campaña podría ser incluso más peligrosa para Putin que una derrota en el campo de batalla.
Después de todo, un líder tradicionalmente tiene dos herramientas para manejar la ira pública, el dinero y el miedo. En el pasado, el Kremlin podía apaciguar el descontento con dinero. Prácticamente podía comprar la ira distribuyendo mejores salarios y ayudas más generosas a la gente, pero esa abundancia ya no está. Las crisis de combustible, la inflación y ahora el colapso del comercio minorista han vaciado las arcas hace tiempo. Solo queda una herramienta, el miedo. Después de todo, hace mucho que no hay una expresión política verdaderamente libre, ni prensa independiente en Rusia. Cada voz disidente es suprimida en el momento en que surge. En el pasado, el Kremlin al menos podía montar una farsa electoral, partidos de oposición simbólicos, un llamado concurso y finalmente el mensaje: miren, aquí también tenemos democracia. Pero hoy, Putin ni siquiera puede arriesgarse a esta farsa. Incluso el más mínimo indicio de que las cosas no van según lo planeado se convierte en la mayor vulnerabilidad del líder en un sistema construido sobre el miedo, porque en un régimen basado en el miedo, la armadura invisible del líder es la percepción de invencibilidad. Una vez que esa percepción se quiebra, todo el sistema comienza a ser cuestionado. Después de todo, lo principal que ha mantenido esta guerra durante 3 años ha sido el silencio de la gente. Mientras nadie exigiera rendición de cuentas, nadie se veía obligado a responder por sus acciones, y este fue precisamente el punto que Ucrania dejó claro. Según los analistas, una sociedad que no puede ser silenciada con dinero solo puede ser controlada por el régimen a través del miedo, una represión cada vez más dura y, con el tiempo, pisados de salida, muy parecido a la era soviética. Sin embargo, el miedo nunca puede reemplazar completamente al dinero. Puede silenciar a una persona por un tiempo, pero no puede aliviar la carga sobre sus hombros. Y es precisamente por eso que, a medida que aumenta la represión, la ira no disminuye. Simplemente se retira más profundamente a un lugar más invisible. Sin embargo, esto no fue una victoria para el régimen, sino un peligroso círculo vicioso. A medida que aumentaba la presión, la justificación para la guerra se debilitaba aún más a los ojos del pueblo. A medida que la justificación se debilitaba, la ira crecía aún más fuerte. Y con cada giro de este ciclo, Putin tenía un poco menos de respuesta para ofrecer a su pueblo. Pero el verdadero temor de Putin no son ni los oligarcas ni una facción dentro del ejército. Son amenazas conocidas que pueden ser fácilmente rastreadas y suprimidas. Lo que es verdaderamente incontrolable es un movimiento masivo, espontáneo y desorganizado que estalla de repente. Como señalan a menudo los analistas, la primavera árabe encendió toda una región con una sola chispa, provocada por un vendedor ambulante en Túnez. Y ningún servicio de inteligencia puede predecir exactamente cuándo la ira superará al miedo. Pero, ¿a dónde lleva todo esto la guerra? Algunos analistas argumentan que este desgaste simétrico en realidad ofrece una pista sobre cómo terminará la guerra, y el resultado que prevén no es tan dramático como la mayoría de la gente espera. La situación actual es una especie de equilibrio del terror. Por un lado, Rusia sigue ejerciendo presión en las líneas del frente y en las ciudades. Por otro, Ucrania está destruyendo sistemáticamente los activos económicos de Rusia día tras día. Este desgaste mutuo está acercando gradualmente a ambos lados al punto de agotamiento. Según algunas evaluaciones, esta guerra podría terminar no con un gran tratado de paz, sino con un estancamiento silencioso muy parecido a la guerra de Corea. La lógica detrás de este escenario se basa en un cálculo simple. El dolor económico que Putin está soportando eventualmente crecerá tanto que ya no podrá tolerar la constante destrucción de sus refinerías e instalaciones de almacenamiento. Y quizás él transmita silenciosamente esta oferta a los ucranianos: si dejan de atacar nuestras refinerías, dejaremos de atacar sus ciudades. Esto no será una declaración de victoria o derrota, será un acuerdo silencioso, no firmado y no anunciado.